Bienvenidos a The Deep Dive, Comunidad de León Bitcoin 2040. En esta ocasión nos vamos a sumergir en un tema un poquito turbulento. Las finanzas y Bitcoin. Más concretamente, vamos a analizar la última jugada de MicroStrategy y su, digamos, insaciable apetito por Bitcoin. Totalmente. Sí que ha dado que hablar este tema. Tenemos delante un hilo de Twitter de @explainbriefly que analiza la reciente emisión de bonos de MicroStrategy para, como no, adquirir más Bitcoin. Sí. Lo que más llama la atención, bueno, a mí por lo menos, son las condiciones de estos bonos. Son un poco peculiares, ¿no? Interés del 0% hasta 2029. Y un precio de conversión con una prima del 55%. Es como si los inversores, estuvieran pagando por adelantado una entrada a un futuro prometedor de Bitcoin. Exactamente, si hacemos los cálculos. El precio efectivo que están pagando por cada Bitcoin ronda a los $520,234. La pregunta del millón es, ¿por qué alguien en su sano juicio haría semejante apuesta? ¿Es pura locura o hay algo más? Claro, esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y ahí es donde entra el análisis de @explainbriefly, que nos ayuda a descifrar la estrategia de MicroStrategy y a comprender por qué los inversores podrían estar viendo esto no como una apuesta arriesgada, sino como una oportunidad única. Claro. Lo primero que hay que entender es que MicroStrategy lleva años acumulando Bitcoin, como si no hubiera un mañana. Y esto ha disparado el respaldo de Bitcoin por acción de la compañía. Hablamos de un aumento del 565,5% desde que empezaron, o sea, es un crecimiento anual del 140%. Casi nada. Impresionante. Impresionante, ¿verdad? Pero la clave aquí es que los inversores que compran estos bonos no están mirando el precio actual de Bitcoin, sino el potencial de crecimiento futuro de MicroStrategy y su capacidad para seguir acumulando a este ritmo. Es como si vieran a MicroStrategy construyendo un cohete espacial, con destino a la luna Bitcoin. Y estos bonos fueran la única manera de conseguir un BTC a precio fijo. Una analogía muy gráfica. Y esto conecta con una tendencia más amplia que estamos viendo, la creciente adopción institucional de Bitcoin. Desde enero de 2024, las instituciones han acumulado la friolera de 1 millón de Bitcoins, a un ritmo de 105,650 Bitcoins al mes. O sea que no se trata solo de MicroStrategy. Hay un auténtico apetito por Bitcoin entre los grandes inversores. ¿Te imaginas lo que podría pasar si figuras como Trump empiezan a considerar Bitcoin como un activo de reserva? Sin duda, eso podría ser un punto de inflexión a nivel global. Si Estados Unidos comienza a acumular Bitcoin, podríamos ver un efecto dominó en otros países. Imagina la presión que eso ejercería sobre la oferta y la demanda de esta criptomoneda que ya es, de por sí, escasa. Claro, volviendo a MicroStrategy. Lo que me parece realmente ingenioso es cómo están aprovechando Wall Street para alimentar su insaciable sed de Bitcoin. Efectivamente. Cada vez que emiten bonos, no solo aumentan sus propias reservas de Bitcoin, sino que también incrementan el respaldo por acción, lo que a su vez impulsa el valor para los inversores. Es un círculo virtuoso, una especie de máquina de acumulación perpetua. Claro, esto sí. Esa prima del 55% ya no parece tan descabellado. Estamos hablando de una estrategia a largo plazo, donde las métricas financieras tradicionales se quedan cortas para comprender lo que realmente está haciendo MicroStrategy. Totalmente de acuerdo. No se trata simplemente de comprar Bitcoin, sino de construir un sistema que les permita acumularlo de forma continua, casi como si estuvieran imprimiendo su propio dinero Bitcoin. Es como si estuvieran comprando el Bitcoin del mañana con un descuento, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que toda inversión conlleva un riesgo. ¿Qué pasa si Bitcoin se desploma? O si MicroStrategy no puede seguir el ritmo de acumulación. Por supuesto. Esos son riesgos que hay que considerar. Sin embargo, hay que destacar que los inversores que compran estos bonos no están completamente desprotegidos. A cambio de su inversión, reciben las llamadas notas senior, que les otorgan prioridad sobre los activos de Bitcoin MicroStrategy en caso de quiebra. Es decir, que en el peor de los casos, tendrían una mayor seguridad que si hubieran comprado Bitcoin directamente en el mercado. Exactamente. Es como si tuvieran un seguro contra la volatilidad de Bitcoin. Al menos hasta cierto punto. Esto nos lleva a una pregunta muy interesante. ¿Podría este modelo de MicroStrategy ser replicado por otras empresas? Sería revolucionario, imagínate. Empresas de todo el mundo utilizando Wall Street para financiar la adquisición masiva de Bitcoin sería un cambio radical en el panorama financiero. Sin duda. Algunos lo comparan con el proyecto OHM, pero a nivel institucional y con todas las garantías legales. Imagina una especie de OHM 2.00, pero con el respaldo de empresas consolidadas. Y es un concepto fascinante. Pero antes de adentrarnos en esa madriguera, me gustaría profundizar un poco más en el proyecto OHM y cómo se relaciona con la estrategia de MicroStrategy. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este proyecto? Claro que sí. El proyecto OHM. El proyecto OHM fue un experimento bastante fascinante en el mundo de las criptomonedas, que demostró el poder de la acumulación y el crecimiento exponencial. Básicamente,
permitía a los usuarios bloquear sus tokens OHM en un protocolo, a cambio de recompensas y una participación en la tesorería del proyecto. O sea, que incentivaba a los usuarios a holdear sus tokens a largo plazo, ¿no? Creando una especie de bola de nieve de valor. Exacto. Y lo interesante es que este mecanismo de acumulación se asemeja en cierto modo a lo que está haciendo MicroStrategy. Al emitir bonos y usar esos fondos para comprar Bitcoin, están creando un sistema que incentiva la acumulación a largo plazo. Entiendo. Pero a diferencia de OHM, que operaba en un entorno descentralizado y a veces un poco opaco, MicroStrategy lo está haciendo dentro del marco regulatorio tradicional, utilizando instrumentos financieros como los bonos. Precisamente. Y eso le da una capa de legitimidad y seguridad que trae inversores institucionales que no se sentirían cómodos invirtiendo en proyectos como OHM. Entonces, podríamos decir que MicroStrategy está llevando el concepto de OHM al siguiente nivel, haciéndolo más accesible y aceptable para Wall Street, Es una buena forma de verlo. Están tomando un concepto innovador. y aplicándolo a un contexto más tradicional, lo que podría tener un impacto mucho mayor en la adopción de Bitcoin. Es como si estuvieran construyendo un puente entre el mundo financiero tradicional y el mundo de las criptomonedas, utilizando Bitcoin como pilar central. Y lo que es aún más interesante es que todo esto está sucediendo en un momento en que la adopción de Bitcoin está experimentando un crecimiento exponencial a nivel global. Claro. Tenemos la creciente inversión institucional que mencionamos antes, el interés de figuras políticas como Trump, la escasez natural de Bitcoin. Todos estos factores parecen estar alineados para crear una tormenta perfecta que podría impulsar el precio de Bitcoin a niveles nunca vistos. Y en este contexto, MicroStrategy se posiciona como una especie de pionero, un líder que está marcando el camino y mostrando al mundo cómo se puede aprovechar el poder de Bitcoin para desafiar las convenciones financieras. Claro. También hay que tener en cuenta que no todo el mundo está convencido de la estrategia de MicroStrategy. Algunos analistas la consideran demasiado arriesgada, argumentando que están apostando todo a una sola carta. Es cierto, y como con cualquier inversión, existe un riesgo inherente. La volatilidad de Bitcoin es un factor a tener en cuenta, así como la posibilidad de que surjan competidores que intenten replicar su modelo. También hay que considerar el riesgo regulatorio, ¿no? Los gobiernos de todo el mundo todavía están tratando de entender cómo regular Bitcoin. Y cualquier cambio en la legislación podría afectar negativamente a la estrategia de MicroStrategy. Sin duda, esos son factores a tener en cuenta. Pero lo que no se puede negar es que MicroStrategy ha logrado captar la atención del mundo financiero y está forzando a replantearnos la forma en que las empresas pueden interactuar con Bitcoin. Y al hacerlo, están abriendo un nuevo camino que podría tener un impacto significativo en la adopción y la evolución de Bitcoin a largo plazo. Están escribiendo un nuevo capítulo en la historia de las finanzas, un capítulo en el que Bitcoin juega un papel protagonista. Es una historia fascinante que vale la pena seguir de cerca. Y a nuestros oyentes de León Bitcoin 2040, les animamos a que compartan sus opiniones y preguntas sobre este tema tan apasionante. Sin duda. MicroStrategy está dando mucho que hablar. Y nos encantaría conocer la perspectiva de nuestra comunidad. ¿Qué opinan de la estrategia de MicroStrategy? ¿Creen que este modelo se extenderá a otras empresas? ¿Qué implicaciones podría tener para el futuro de Bitcoin? Compartan sus ideas, sus análisis y sus preguntas en The Deep Dive. Nos encanta explorar las profundidades del mundo Bitcoin junto a ustedes. Es que es increíble cómo MicroStrategy ha logrado convertir una simple emisión de bonos en un tema de conversación a nivel global, ¿no? Han puesto a Bitcoin en el centro del escenario financiero y han desafiado las ideas preconcebidas sobre cómo las empresas pueden interactuar con las criptomonedas. Sí. A mí lo que me parece realmente innovador es cómo han logrado convertir a Wall Street en una herramienta para impulsar la adopción de Bitcoin, en lugar de verlo como un enemigo que están utilizando a su favor para construir su imperio Bitcoin. Totalmente. Y además lo están haciendo con una visión a largo plazo, ¿no? Sin dejarse intimidar por la volatilidad del mercado. Están jugando una partida de ajedrez. Mientras que otros parecen estar jugando a las damas. Es una visión audaz, sin duda, que requiere una gran confianza en el futuro de Bitcoin. Y lo que es más importante, están inspirando a otros a seguir su ejemplo. Es como si hubieran abierto una caja de Pandora. Y ahora todos se preguntan qué otras posibilidades se esconden dentro. Podríamos ver a otras empresas replicando este modelo. Se convertirá en una tendencia imparable. El tiempo lo dirá. Pero lo que es innegable es que MicroStrategy ha plantado una semilla que podría germinar en algo mucho más grande. Han demostrado que Bitcoin puede ser mucho más que una simple inversión especulativa. Puede ser una herramienta para transformar el sistema financiero tal y como lo conocemos. Y esa es la verdadera revolución que estamos presenciando, ¿no? No se trata solo de Bitcoin. Se trata de cómo Bitcoin está cambiando las reglas del juego. Y esa transformación apenas está comenzando. Es un viaje apasionante,
y nos depara muchas sorpresas. Sin duda, estaremos aquí para analizar cada paso del camino, junto a nuestra comunidad de León Bitcoin 2040. Les invitamos a seguir compartiendo sus ideas, análisis y preguntas sobre este tema. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de Bitcoin y las finanzas. Hasta la próxima.